Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro Dasme y hoy encontramos nuevamente para continuar con la versión 2021 del Club de Lectura con María José Navia, actividad organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras UC. En esta última sesión, la lectura y conversación se centrará en la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, escritor estadounidense nacido en 1920. De formación autodidacta, se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales y de igual forma no se consideraba escritor de ciencia ficción, sino más bien de fantasía. Bradbury publicó más de 30 libros y escribió cerca de 600 cuentos. Sus premios literarios incluyen la medalla de la Fundación Nacional del Libro por contribución distinguida a las letras americanas en el año 2000, el premio O. Henry en el 47 y en el 48, el premio Benjamin Franklin, el 53 y el 54, el premio Mundial de Fantasía a la Trayectoria en el 77, el premio Grand Master de los Escritores de Ciencia Ficción de Estados Unidos y otros reconocimientos como el que un asteroide lleve su nombre, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 2006 es nombrado, y este es un dato que yo no conocía, Duque del Diente de León, título nobiliario del literario Reino de Redonda, entre otros. Bradbury fallece en el año 2012. Este conversatorio es guiado por la por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navia. Y bueno, ustedes ya saben, nos reunimos virtualmente a través de la plataforma Zoom y a través también de Facebook Live de Bibliotecas UC. Se trata de una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos, pero lamentamos ya a este formato virtual, queremos declarar que no es posible abrir los micrófonos. En ocasiones lo hemos abierto, eso sí. Para la participación de los que hoy nos acompañan, por lo mismo sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares y Alfredo Godoy a través de la opción preguntas y respuestas a pie de pantalla. Y más adelante, como es habitual, María José las contestará. María José es autora de la novela San y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Las variaciones Dorothy, Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos, entre otros idiomas, al inglés, francés, ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. En el año 2019 obtiene el premio Mejores Obras Literarias, categoría Cuento Inédito, por Una Música Futura. Y este 2021 ha ganado junto a Fabián Rivas la medalla Colibrí en la categoría Ficción Infantil con su libro El Mapa Secreto de las Cosas, publicado por la editorial Amanuta. Su más reciente trabajo es la colección de cuentos Una Música Futura, vía Kindberg Editorial. Ella es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo que conducen Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Parra en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Y es una activa personalidad de las redes sociales, especialmente en Twitter, y actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y columnista de la revista de libros del Diario del Mercurio y The Clinic. En el catálogo de Bibliotecas UC están algunos de sus trabajos en formato digital. Para la comunidad UC pueden acceder a través del enlace que se colocará a través del chat en breve. Y ahora, en voz de Granger, llénate los ojos de asombro, vive como si fueses a morir en los próximos 10 segundos. Observa el universo, es más fantástico que cualquier sueño construido. María José. Muchas gracias, Domingo, por la presentación. Siempre son preciosas las presentaciones de Domingo, como que siento que tengo que llegar y estar a la altura. Oh. Y vamos a tratar de estar a la altura de esas palabras. Bueno, como siempre, como siempre. Muchas gracias. Hoy día nos toca darle un cierre a este ciclo del semestre que hicimos en la biblioteca con este equipo maravilloso, que fue para aquellos que se están sumando recién hoy, ¿no? Fue un ciclo de lecturas en torno
iba a decir al oscuro, pero yo no sé si es tanto la oscuridad lo que las guía, son historias extrañas, son historias inusuales, son historias donde tenemos atisbos del futuro, miedos del presente, y donde tenemos sobre todo, y que eso es algo que me di cuenta después a medida que iba preparando las sesiones, en general se trata de muchos de libros que leen otros libros y libros donde hay personajes leyendo y escribiendo, ¿no? O sea, como se trata de mundos, con estos mundos por dentro, y en algún minuto pensé, va, pero qué raro como terminar un ciclo así con Fahrenheit, ¿no? Como quemando quemando los libros, agarrando como el lanzallamas. La verdad es que, claro, uno se queda con esa primera escena o uno tiene esa idea cuando piensa, lo mismo cuando uno piensa en Frankenstein, piensa en algo muy equivocado, ¿cierto? Piensa en la criatura de Frankenstein y bueno, hablamos de eso alguna vez en una sesión de este club anterior. Y lo que pasa con Fahrenheit es lo mismo, uno se queda con la imagen o la imagen que llega primero a la cabeza cuando uno piensa en Fahrenheit 451 es la quema de libros. ¿No? Pero esta novela es tanto más que la quema de libros, ¿no? Por todos lados es mucho más que la quema de libros. Y si bien es un punto central y parte de por qué finalmente Bradbury se decide escribirlo, hay un montón de capas a analizar, y en las palabras de Neil Gaiman, que escribió la introducción de una de las muchas ediciones, se han hecho cada cierto tiempo ediciones conmemorativas de Fahrenheit, en una de las introducciones que la escribió Neil Gaiman, él decía, que me pareció muy bonito, que este era un libro querer, sobre querer las cosas, sobre las cosas que uno más quiere, ¿no? Y entonces Neil Gaiman decía, claro, y que él cuando leyó este libro por primera vez cuando era niño, decía, hay muchas cosas que yo no entendí mucho este personaje del bombero, pero sí entendí lo que era querer tanto algo como uno quería un libro, ¿no? Y querer protegerlos a toda costa, ¿no? Porque finalmente esta es una novela donde, si bien partimos con it was a pleasure to burn, ¿cierto? Era un placer quemar, que claro, fue esta primera frase tan genial, finalmente terminamos con personas que se aprenden libros de memoria, ¿no? O sea, como el libro que se vuelve cuerpo, o sea, pensar que la lectura no es solamente el objeto, que el objeto se puede quemar, ¿no? Sí. Pero, sino que es ese mensaje, es esa historia que está allí, y entonces finalmente cuando uno lee lo que hace, y esto se lo estoy copiando a Margot Glantz, que es una escritora mexicana que me gusta mucho, ella dice que cuando uno lee es el encuentro de un cuerpo con un texto, ¿no? Y yo creo que eso es muy apropiado como para empezar en una mini introducción de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Es el encuentro de estos cuerpos con los textos. Y en este caso, por las circunstancias en las que se desarrolla, estos cuerpos deben hacerse cargo de los libros, ¿no? Y quedarse con los libros por dentro. Entonces, por lo general nosotros no nos aprendemos de memoria libros completos, porque no los necesitamos, porque los tenemos. Pero en estas circunstancias de vigilancia, de quema de libros, etcétera, tenemos estos personajes que se van aprendiendo distintos pedazos de libros y que viven en distintos lugares, y tenemos esa idea primero de una comunidad de lectores y no ya tan solo la idea de un lector como alguien solitario o solo que lee, que me parece también algo muy bonito pensar la lectura como algo que se hace en comunidad, que es lo que hacemos nosotros aquí en el club de lectura también, por eso también me gustan mucho los espacios como los clubes de lectura. Y también el pensar eso, que dejar muy gráficamente la idea de que es un cuerpo que es transformado por el encuentro con un texto en particular. Yo quiero tanto este libro, quiero protegerlo tanto, quiero tanto que el mundo lo conozca, que lo voy a hacer mío, ¿no? Y Bradbury lo lleva a este extremo, que es que se lo tenga que aprender de memoria, ¿no? Y no como una especie de ilusión o esperanza ridícula, ¿no? Porque hay algo que a mí me gusta mucho de Ray Bradbury, que era un escritor muy feliz. No todos los escritores son muy felices, y sobre todo los escritores que escriben cosas de ciencia ficción suelen no ser muy felices. Había una anécdota por ahí que alguien contaba que Bradbury conoció a, tal vez estoy inventando, pero creo que Bradbury conoció a Philip K. Dick en algún momento.
O sea, son de la misma Claro, galaxia que escribieron en sí, The Playboy. claro, como que se conocieron algún minuto y todo el mundo se pregunta como, ¿qué pasó? Y claro, a Philip K. Dick le cayó pésimo Ray Bradbury. Y Ray Bradbury encontró rarísimo a Philip K. Dick, que era como este ser más amargo, ¿no? Entonces, Ray Bradbury es un escritor muy feliz y transmite un poco ese amor por los libros. Él tiene un libro que habla sobre escribir, que se llama Zen y el arte de las motocicletas o algo por el estilo. Sí, No sé cómo sí, lo tradujeron, Zen and the Art of Writing, creo que es en inglés. exacto. Zen y el arte de las... A ver. Como de la escritura, era algo así. Sí, Sí, Zen y el lo arte, ubico bien. Zen y el arte de la escritura, algo así. Bueno, y Mm. él dice que si uno escribe y no es feliz, entonces uno es medio escritor, para él. Que para ser escritor realmente uno tiene que ser feliz cuando escribe, independiente de que puedas escribir cosas tristes, pero que uno cuando escribe tiene que sentir esa felicidad. Entonces, yo creo que es un cierre perfecto para este club, porque finalmente es mostrar, es un libro que es sobre el amor por los libros, y que es y un amor tan... Ah, bueno, me distraje. A lo que iba con esto del escritor feliz es que no es lo de aprendámonos los libros de memoria, no es pensando todos vamos a aprendernos todos los libros, esto es muy posible de hacer y se van a salvar todos los libros, sino que es muy consciente el libro, Fahrenheit, ¿no? De Ujú. poner que esto es una suerte de esperanza que saben perfectamente que puede no funcionar. O sea, dicen es posible que hay personas que se mueran, que se pierdan ciertos libros, hay posibilidad de que nos aprendamos los libros para luego volver a escribirlos cuando las condiciones sean mejores y que algunos se pierdan, o que luego llegue otro momento oscuro de la humanidad y tengamos que volver a hacer esto. Claro. Entonces, esa sensación de lo hacemos aunque se pierdan cosas, aunque no es infalible, o sea, esta no es una novela que viene a instalar esa como una utopía que es como obvio que esto va a resultar, sino que es algo que es muy condenado al fracaso, es muy posible que a esa gente se le olviden los libros, ¿no? Entonces por eso también deja como ese sabor incómodo de decir, ups, ¿no? ¿Cómo les irá con estos aprendizajes? Pero al mismo tiempo, qué lindo, ¿no? Qué lindo que exista gente, qué hermoso que exista gente que quiera dedicar su vida a eso, ¿no? Y que Claro que quiera, sí. y que quiera hacer eso en su relación con los libros. Entonces, nada, esa era como mi pequeña introducción. Como por si hay alguien nuevo en la sala, yo siempre digo lo mismo, dos cosas que siempre digo, pero ya las tengo que decir porque si no siento como que va a temblar. Las necesito decir. La primera de todos es que esto no es una clase magistral sobre Bradbury ni sobre Fahrenheit. Este es un club de lectura donde compartimos lecturas, donde compartimos opiniones. Yo no soy la máxima experta en el mundo sobre este tema. Yo leí este libro, leí cosas sobre este libro, y lo que voy a hacer es contarle un poco de dónde sale, sugerir algunas avenidas de lectura. Este libro es tan complejo y rico que podríamos dedicarnos el año completo a analizarlo. Entonces tenemos solamente una hora y un poquito, entonces vamos a revisar ciertos aspectos, jamás vamos a poder revisarlo todo, y hay cosas que quizás me pregunten y yo no voy a saber, pero trataré de aprender porque también todo esto es un desafío y una invitación para mí. Y lo segundo que yo siempre digo es que cuando hago la presentación, para organizarme, y no irme por las ramas, que es algo que me suele pasar, porque me entusiasmo, yo siempre hago un PowerPoint para irme como ordenando, organizando, Una hoja de ruta. pero no esperen nada de mí. Claro. Nunca esperen nada de mí en relación a los PowerPoint. No es para que tomen nota, no hay conceptos ahí hiperclave, es solo para que yo me ordene y les voy a ir contando las distintas cosas. Lo que sí que hay que decir que parece que, no sé si mi programa de PowerPoint tuvo como un update, pero ¿Ya? como que me puso una portada súper bonita, así que A gracias ver, vamos a PowerPoint, verlo. eh, que se Debería me estar ya con la sí, posibilidad de estoy compartir. ahí buscando. Eso. Perfecto. Tan. Ahí sí. Yo estoy muy orgullosa de esta portada que yo no hice, sino que me sugirió, Mira qué bien. pero encuentro que maravilloso. Bueno, Gracias, sí, gracias muy bueno. Gracias PowerPoint. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar de Fahrenheit 451, como decía Domingo,
Ray Bradbury, como tal vez porque era un escritor feliz, escribió muchísimo y publicó muchísimo. Fahrenheit es probablemente su libro más conocido junto con Las Crónicas Marcianas. Las Crónicas Marcianas además tiene la gracia, a mi parecer, ¿no?, que es una novela en cuentos, ¿no? Es una novela integrada por distintos relatos. Cuando Bradbury escribió ese libro y tenía algunos relatos, se juntó a almorzar con un editor muy importante y les llevó algunos de estos cuentos, y él dijo, ok, júntalo, escribe un par más y arma como un universito, y de ahí salió, ¿cierto?, las Crónicas Marcianas, que si no lo han leído se los recomiendo muchísimo, ¿no? El Ahí hombre sí nos vamos. ilustrado también, María José. El hombre ilustrado también, por supuesto, y también, bueno, los libros de cuentos, tiene muchas cosas, ¿no? Pero en general, esos dos son los que más se le conoce, y en el caso de y un poco podemos ver también esos distintos mundos, ¿no? Que lo que comentaba Domingo, o sea, por una parte, hay una cierta sensación de ciencia ficción en el libro, ¿no? Un cierto ánimo distópico. En el caso de las Crónicas Marcianas, bueno, nos vamos a Marte, ¿no? Entonces como, y tenemos todo el contexto, bueno, supongo, la carrera espacial, toda esa imaginería que también rodeaba los años en los que creció Bradbury, sí. Y luego también vamos a tener la fantasía y muchas otras imágenes que vienen de cosas como de los circos, de los carnavales que recorrían los distintos pueblos en Estados Unidos, y que es una de las razones por las que Bradbury escribe, que es una de las anécdotas que él cuenta acerca de por qué decide hacerse escritor. Bradbury no estudió en la universidad, él solo terminó el colegio y luego se dedicó a trabajar en distintas cosas, repartió diarios, ¿no? Hizo como un montón de cosas, pero no siguió estudiando a nivel de universidad, pero sí era un lector muy voraz y siempre estaba leyendo mucho. Dice que le debe mucho a Julio Verne, y a otros escritores, y según cuenta la leyenda también, Fahrenheit lo escribió en la biblioteca de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, porque en ese tiempo había un piso en esa biblioteca donde uno podía ir y le echaba monedas, que me gusta mucho la imagen, le echaba monedas a unas máquinas de escribir para poder escribir, no sé, X cantidad de dinero por media hora de poder escribir allí, ¿no? Y él iba escribiendo, metiendo sus monedas, y cuando se bloqueaba, decía él, cuando de repente, como nos suele pasar a los escritores, cuando de repente llegaba a un punto en que no sabía cómo avanzar, él, para distraerse, se ponía a caminar por los pasillos. Aparte es un libro sobre biblioteca, así que es como perfecto para nuestro club de lectura con la Biblioteca Humanidad. Entonces él, para distraerse, para ver si se le ocurrían más cosas, se dedicaba a caminar por los pasillos donde estaban todos los libros, ¿no? Y miraba las portadas, miraba todos estos objetos. Entonces es un libro que de alguna manera, Fahrenheit 451, no es una novela que es como si hubiera absorbido todo ese ambiente libresco, ¿no? Como cómo se escribe rodeado de libros, que eran algo que, por supuesto, Bradbury quería mucho. Entonces, nada, este señor, como bueno, ya lo dijo Domingo, ¿cierto? Ray Bradbury nació en 1920, murió en 2012, hace no tanto, vivió bastante, así que nos hizo felices por muchos años. Como decía, es un escritor, ¿no?, que luego de no estudiar en la universidad, trabaja en distintas cosas para tratar de mantener a su familia, y una de las cosas que empieza a hacer también para ayudar a su familia es escribir. Tenemos que pensar, yo siempre cuando paso este tipo de información en mis clases de la universidad, les tengo que explicar a mis alumnos que en Estados Unidos, bueno, en el mundo anglosajón en general, pero en Estados Unidos, y en esa época sobre todo, era posible para un escritor hacerse un pasar más o menos razonable vendiendo sus cuentos a revistas, ¿no? Que eso es algo que a nosotros, por lo menos en Latinoamérica, es como ciencia ficción, ¿no? Es como algo que suena de otro mundo, ¿no? Porque en general, por poner, en Chile tal vez hay lugares donde uno puede publicar cuentos, pero no es al nivel en que existía en esa época en Estados Unidos, y que es algo que todavía se mantiene con algunas revistas. Pensemos en revistas como el New Yorker, que es muy famosa y que siempre publica cuentos, ¿no? O sea, Fitzgerald, ¿cierto? El autor del Gran Gatsby,
vivía gran parte de su vida gracias a que iba publicando esos cuentos en las revistas y eso le permitía que les llegaran dineros y así iba avanzando. Entonces Ray Bradbury se puso a escribir para revistas, las revistas que más le prestaban atención eran las revistas de ciencia ficción y se dedicó, ¿cierto?, primero a estar publicando en esas revistas. Bradbury, de nuevo, es como el escritor muy prolífico, y una de las razones de lo prolífico que era es que él tiene ciertos consejos, que están en ese libro que les contaba del Zen y el arte de escribir, que se los recomiendo mucho, y porque él decía que, bueno, que hay que escribir feliz y todo eso, porque un escritor no feliz es un escritor incompleto, pero además porque una de las cosas que él proponía, que yo todos los años digo, este año lo voy a hacer, y todos los años fracaso, decía, hay que escribir, si alguien quiere como probarse y ser un buen cuentista, él escribió, como decía Domingo, más de 600 cuentos, hay que escribir un cuento a la semana. No. Entonces, él decía, hay que escribir un cuento, si uno escribe un cuento a la semana, al final del año va a tener 52, ¿cuántas semanas? 52 cuentos, y él decía, es imposible que de esos 52 cuentos, todos sean malos. Van a salir un par buenos, si uno escribe 50 y tantos cuentos, ¿no? Entonces, toda la semana escribir un cuento. Empezar uno, un día, y así estar toda la semana puliéndolo, segunda semana otro cuento, y así y así. Entonces, de ahí podemos entender de dónde pueden salir esos 600 cuentos de Bradbury, porque obviamente no es que publicara todos los años esos 50 y tantos cuentos, pero muchos de ellos, obviamente después los podía seguir trabajando y sacarlos adelante. Pero era importante para él esa rutina, y esa rutina que tenía mucho que ver con esa escritura de cuentos. Después les voy a contar más consejos de Bradbury sobre escribir, porque me parece muy interesante. Bueno, acá son solo fotos de Bradbury para que a mí me vean en un cuadradito chiquitito y yo les pueda seguir hablando sobre este caballero. Bradbury dijo que desde muy chico quería ser escritor y que 2 experiencias fueron las que lo motivaron a seguir escribiendo. La primera fue ir al cine con su mamá, fueron a ver El Jorobado de Notre Dame, no, obviamente no la edición, la película de Disney. Claro. Y quedó como muy conmovido con la historia, lo que nos podía hacer la ficción, y también al ir a un carnaval o a uno de estos lugares donde habían, no sé, cosas mágicas, y que él va y hay un señor que se llama Mr. Eléctrico, y que Mr. Eléctrico, ¿cierto?, lo toca con algo que da algo de electricidad, parece, y le dice como vida eterna, ¿no? Le dice algo así. Y ese encuentro que podía ser un vil charlatán, ¿no? Como de feria, claro. Pero él ahí también lo conmueve mucho, y vamos a estar volviendo cada cierto tiempo en los cuentos de Bradbury a esos espacios también, ¿cierto? A esos encuentros de lo cotidiano con la magia. Podemos pensar que es charlatanería, pero es un encuentro en que esos niños ven, no sé, a alguien con un sable, con fuego, o sea, como toda esa magia que rodea a esos espacios. Y él decía que desde entonces escribía, ¿no? Desde los 8 años, no sé cuándo le pasó este encuentro, él nunca dejó de escribir, ¿no? Que incluso a él le gustaba mucho escuchar radioteatro y se ponía al lado de la radio, y él luego iba escribiendo como de qué se trataba la historia, se lo aprendía de memoria, entonces eso formó también parte de su educación como escritor. O sea, los libros que él leía, como les digo, vorazmente, y sacaba libros de la biblioteca y estaba leyendo siempre, pero también esta otra educación por medio de la radio, por medio de lo que veía en estos lugares mágicos, también. Ahí, ¿viste? Ven que está feliz, feliz, pues, ¿sí? Está feliz siempre. Ray Bradbury, el escritor feliz. ¿Ya? Entonces, quiero, porque le comentaba a Domingo y día temprano que nosotros a veces nos alargamos más de la cuenta, y yo soy muy feliz conversando mucho rato más con ustedes, pero el día de hoy yo necesito terminar a las 8:30 en punto, entonces quiero terminar mi exposición alrededor de las 8, un poquito pasados, cosa de que tengamos tiempo para comentar, para preguntar cosas. Entonces, quiero que hablemos de Fahrenheit 451 y cómo aparece este libro dentro del universo de Bradbury, porque
como les comentaba, este libro parte de 2 cuentos, de hecho. Antes de que se convirtiera en la novela que nosotros leímos, él trató de cristalizar esta historia primero en 2 cuentos distintos. A propósito, el dibujo, la portada que sale es una de las que yo tengo, esa es la edición aniversario con el prólogo de Neil Gaiman que les comentaba al comienzo. Y es bonito pensar y por eso también me da risa lo de la portada, porque en general las portadas, y vamos a ver varias en esta presentación, que le han puesto a este libro, todas tienen que ver con eso, los libros y los fósforos, ¿no? Los libros y las llamas. Sí. Cuando, de nuevo, este no es un libro sobre, o sea, es como como que nos distrae, siento yo, pensar que es un libro sobre quemar libros, porque no es un libro sobre quemar libros, es un libro sobre el amor a los libros y sobre la importancia de los libros en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces siento que tal vez todavía no hemos llegado a una portada que efectivamente capture lo que es este libro, y no como estos, como fuegos artificiales, o lo que llama la atención al principio, que tiene que ver con estos fuegos. O sea, incluso lo más terrible, que es como cómo se queman estos libros, si se acuerdan, está narrado con mucha belleza. O sea, cuando se narra, ¿cierto? Cuando van quemando, dice cómo se ven las hojas, y las hojas de colores, que parecen aves, que parecen pájaros que están volando, ¿no? Entonces siempre... Es como que evoca sensaciones en ese sentido. Exacto, o sea, incluso en el momento en que están quemando los libros siguen siendo un objeto de gran belleza. Entonces, como eso es muy importante. O sea, en ningún momento es como, y se quemó y tenemos solo cenizas. No, el momento que se demora en que se convierte en ceniza el libro, tenemos toda esta belleza en la narración. Incluso en el acto de quemar los libros le pone belleza, como que el encuentro con, de nuevo, la lectura, pensando en la lectura del encuentro de un texto con un cuerpo, cuando el cuerpo de los bomberos, ¿cierto? De estos señores se encuentran con los libros, también vemos belleza. O sea, en esa primera página que comentábamos, con ese era un placer quemar, supongo que es la traducción al castellano, se dice que cuando empiezan a quemar es como si estuvieran dirigiendo una orquesta, ¿no? Como, entonces, está esa imagen muy bella para decir, no es una descripción tan solo brutal de lo que están haciendo, sino que siempre hay como este resabio de belleza, como la belleza está en todo en Bradbury, ¿no? Independiente de que pueda estar contando cosas terribles, ¿no? Como nunca deja de lado la belleza, y eso me parece súper valorable en su obra. Entonces, los antecedentes que les comentaba de este libro son 2 cuentos de Bradbury, uno que se llama The Pedestrian, el peatón, no sé si lo habrán traducido así en el cuento en castellano. De hecho lo tradujeron como el peatón. El peatón, perfecto. Y The Fireman, que no sé si lo habrán traducido como el bombero o el hombre del fuego, pero son las dos referencias, ¿no? El bombero. Y entonces, perfecto, ¿como el bombero o el hombre del fuego? El bombero. El bombero, muy bien. Publicado en Galaxy Science Fiction. Muy bien. Entonces, estos 2 son los cuentos que son antecedentes de Fahrenheit. The Pedestrian no tenía que ver con la quema de libros, pero sí con el caminar. Es que me da mucha risa, lo leí, está buenísimo. Porque una anécdota que contaba Bradbury, y que de ahí sale la imaginación de esto, es que a él le gustaba salir a caminar, ¿no? Y a veces salía a caminar por la tarde o salía a caminar por la noche, y le pasó una vez que salió a caminar, y creo que incluso iba con un amigo, que lo pararon unos policías, ¿no? Como, ¿por qué está usted caminando por la calle? ¿No? Y, o sea, no, ¿qué está haciendo usted?, le preguntó el policía. Y él dijo, un paso sobre el siguiente. Claro, estoy dando un paso y luego otro, ¿no? Le contestó como un poco irónico. Y claro, el policía tampoco lo tomó tan bien, y fue un encuentro medio tenso. Y claro, y eso lo hizo pensar como en qué sociedad vivimos, ¿no? Que se pueda considerar sospechoso que alguien salga a caminar, ¿no? Que alguien salga a caminar por la noche, ¿no? Y era porque vivimos, bueno, y en esa época, ¿no? En una sociedad en que las personas circulaban más bien en automóvil, ¿no? Entonces salir a caminar era medio raro. Salir a caminar es también tener tiempo de ocio, por supuesto, porque si uno está, no sé, trabajando todo el día, probablemente no tienes tiempo para salir a caminar. Entonces, ¿qué es lo que parecía tan sospechoso de salir a caminar? ¿No? Entonces él se quedó con esa sensación de esa vigilancia, y de que salir a caminar era raro, que salir a caminar podía ser algo subversivo, ¿no? Quedarse como parado de repente en la calle podía ser un gesto subversivo.
Y vamos a tener esa figura también en Fahrenheit, en la novela, ¿no? Él al principio, cuando escribe The Pedestrian, es un hombre, el pedestrian, ¿cierto? El peatón, pero luego cuando escribe la novela tenemos a Clarice, ¿no? La chica que sale a caminar por la noche, que es un personaje que a mí me encanta, y yo encuentro que ella debería salir en la portada de Fahrenheit, pero nadie ha puesto a Clarice en la portada de Fahrenheit, nunca, porque me parece que sí, de los personajes preciosos de la historia de la literatura, ¿no? Como esta chica rara que le conversa al bombero, y que Que de no le esa tiene miedo, además. que no le tiene miedo, que le hace preguntas profundas, le dice como, pero tú eres feliz, ¿no? Hay un momento que lo desarma por completo, ¿no? Como, pero tú, como, pero en verdad eres feliz, y el otro queda choqueado, y es muy bonito porque tenemos esta amistad muy rara entre estos dos personajes raros, ¿no? Y que de esta amistad pasa algo, y que esta amistad cambia cosas en el bombero, ¿no? O sea, gracias a ese encuentro finalmente es que le empieza a tomar conciencia de lo que está haciendo, ¿cierto? Que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y después pasa eso tan brutal que es como, y Clarice muere, y es como, como, perdón, ¿cómo? ¿No? Que eso sí no se lo perdono mucho a Bradbury, como, la manera en que nos hace ese corte es muy brutal, pero tenemos esa figura, ¿no? Entonces la chica que sale a caminar, que al salir a caminar se produce este encuentro, porque obviamente si todo el mundo anda en automóvil no se encuentran, parados en un semáforo no van a conversar, ¿no? Entonces este encuentro lo posibilita esta forma de habitar la ciudad, que es rara en el mundo, en el año en el que está presentada esta novela, y a través de esas caminatas y de esas conversaciones se van generando transformaciones, ¿no? Entonces este acto de caminar. Y luego él va a seguir saliendo a caminar, y hay un momento que es bien terrible en la novela, si se lo recuerdan, que es cuando Montag, ¿cierto? Sí, Está, sí, él está como fugitivo, y entonces, y llega al bosque y se encuentra con todos los señores memoriosos que se aprenden el libro, sí. Y ellos están mirando en una televisión cómo lo persiguen, la persecución, ¿no? Y él dice, en cualquier momento te van a encontrar, y él dice, pero ¿cómo? Si no hay nadie, ¿cómo me van a encontrar? Y dice, no, porque como todo el mundo está viendo este programa y hay que darle como un final, van a encontrar a alguien, ¿no? Van a capturar a alguien y van a decir que eres tú, ¿no? Y entonces dice el narrador, ¿no? O alguno de ellos dice que, no, el narrador creo, que claro, que está en esta sociedad de vigilancia y qué sé yo, tenían identificadas a estas personas raritas que salían a caminar, ¿no? Sabían quiénes eran y se guardaban esa información para cuando les pudiera servir más adelante. Entonces, lo que hacen es buscar a uno de estos señores que suele salir a caminar, y es como, a él lo atrapan. Y entonces hacen como que encontraron a Guy Montag, ¿no? Entonces, de nuevo, el tema de este acto de caminar se vuelve algo bastante importante y como gesto subversivo, ¿no? Como salir a caminar. Y que es algo que no es, o sea, es algo que lo podríamos pensar en cualquier día, o sea, es como si alguien quiere hacer como algún desastre, no, en verdad, no le estoy dando ideas a nadie, pero es que alguien de pronto se pusiera a caminar por la mitad de Kennedy, ¿no? O de la Costanera Norte, como no, queda el desastre, ¿no? Porque bueno, pero en pandemia no podíamos salir. Hay una cierta pandemia, no podíamos salir, andar caminando era raro, ¿no? Entonces, esa sensación de que una persona pueda, de nuevo, no estás usando un auto, no estás usando algo que puedas hacerle daño a nadie, es solo usar tu cuerpo lo que está generando como una alteración en el sistema, ¿no? Y eso va a ser un poco lo que vamos a tener luego en Fahrenheit, con esta amistad de las caminatas, ¿cierto? De Clarice y Montag que tenemos al comienzo. Luego en The Fireman, él sí ya empieza a hablar de la quema de libros, ¿no? Entonces, es donde, y que está relacionado con muchas cosas que a Bradbury le interesaban y que tenían que ver con su método de escritura. Acá hay otra portada de Fahrenheit y sale el bombero con los edificios entonces, ¿dónde está Clarice? Me pregunto yo. ¿Dónde está la portada con Clarice? Pero bueno, está él. Y entonces, una de las cosas que Bradbury aconseja también, aparte de un cuento a la semana escribirlo, en este libro del Zen y el arte de la escritura, es hacer listas, dice él, de 10 cosas que tú ames y después 10 cosas que tú odias,
¿no? Entonces él dice, cuando uno está bloqueado como escritor, como escritora, una de las cosas que pueden ayudar a que uno se desbloquee es acordar, como ir a esas cosas básicas de uno, como las cosas que odias y las cosas que amas. Entonces él decía que él pensó en las cosas que odiaba y las cosas que amaba, y una cosa que ama, por supuesto, son los libros, que son toda la vida y la felicidad que le dio leer y todo lo que le gustaba leer, y una cosa que odiaba era la censura, que a alguien no lo dejaran ser, que censuraran los libros, que censuraran las películas. Entonces él lo que hizo para Fahrenheit fue como, como que juntó estas dos cosas, ¿no? Por una parte, amo los libros, amo las bibliotecas, y por otra, odio la censura. ¿Qué pasa si la censura se va contra los libros, ¿no? Y no contra los libros como prohibámoslo, quitémoslo, sino quemémoslo, que es bastante radical. Y él decía que también se había inspirado en una novela que no tengo acá, después busco el nombre, una novela sobre Stalin, eh, que, 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 decía que para él había sido una gran influencia porque era una novela donde se relataban cómo Stalin también mandó a quemar muchos libros, además de otras atrocidades que hizo Stalin, y cómo a él le había afectado mucho pensar en que uno podría pensar, no sé, se mató a gente y también se destruyeron objetos llamados libros. Y él pensaba, sí, pero es que horrible obviamente lo que pasó con las personas, pero destruir objetos, libros también es destruir personas, ¿no? Porque es destruir memorias, porque es destruir historias humanas. Entonces eso él lo había como conmovido y marcado mucho. O sea, pensar en esa destrucción de libros. Y que si uno lo piensa, en muchos regímenes autoritarios se suele pasar que se queman libros, ¿no? Que se siente que las ideas van en contra de no sé, lo que postula el gobierno, entonces se suelen haber quemas del libro. Entonces, eso le empezó también a motivar, y una historia que él cuando chico, cuando se lo pasaron en el colegio, también había quedado muy conmovido cuando se enteró del incendio de la biblioteca de Alejandría. Ah, sí. Como que había existido cierta la biblioteca de Alejandría y todas sus maravillas y qué sé yo, y que se incendia, ¿no? Entonces esa imagen de la biblioteca incendiada, de luego las quemas de libros por regímenes autoritarios, lo hizo pensar en este mundo en el que va a suceder Fahrenheit, ¿no? El amor por los libros con el odio contra la censura, que es el odio, que finalmente es este tratar de coartar la libertad, ¿no? Y la libertad en todo sentido, por eso la mezcla también con el pedestriano, el peatón, la libertad de movimiento, ¿no? Porque aquí no se trata de una persona que, no sé, salió a hacer algún tipo de problema, es alguien que salió a caminar, ¿no? Que está simplemente caminando sin hacerle daño a nadie, sin molestar a nadie, Claro. y que sin embargo eso es sospechoso, ¿no? Eso es detenido, ¿no? Entonces, por una parte, ese método, el miedo a la censura como parte de lo autoritario, ¿no? Entonces, cuando se trae este gobierno, ¿cierto? O esta sociedad de Fahrenheit, es lo que más nos vamos a enterar, ¿no? De este miedo, o sea, el miedo a la censura que nos transmite el libro, pero también el miedo a las ideas que nos transmite esta sociedad, ¿no? Porque finalmente lo que nos está mostrando es que se le teme a las ideas, se teme que los libros nos hagan cosas. Y en una de las conversaciones que tiene Montan con su jefe, el jefe dice, ¿quieres hacer a alguien infeliz? Como hazlo leer un libro, ¿no? Porque cuando alguien lee un libro, tiene distintas opciones para la vida y se empieza a angustiar, ¿no? Entonces dice, si uno tiene una pregunta, mejor ni siquiera quitémosle la pregunta, no es que démosle muchas respuestas, no le demos ninguna, ¿no? Porque todo eso nos genera que pensemos, y pensar nos puede hacer estar tristes. Entonces viva la felicidad, y como la felicidad sin libro, que para Bradbury por supuesto era como un oxímoron, como un opuesto total, la felicidad sin libro, ¿no? Entonces eso de ese miedo a las ideas y a lo que traen los libros y a lo que producen los libros, de nuevo, en los cuerpos y en las mentes de las personas, y la idea de felicidad muy perversa que está por supuesto en Fahrenheit, ese pensar que si les quitamos los libros a las personas es porque queremos que sean felices, ¿no? Porque queremos sacarle esto que es una fuente de infortunio para que las personas sufran y para que las personas se emocionen, ¿no? Es como que dijeran, saquemos Netflix, saquemos las películas porque las personas, no sé, sienten pena, sienten suspenso, sienten, ¿cierto? No les hagamos eso. Entonces tenemos después el espacio de la biblioteca, y como este espacio también de protección a los libros. Les comentaba que cuando escriben Fahrenheit, él estaba en una biblioteca, se paseaba por las estanterías, y vamos a tener un par de momentos, ¿cierto?,
en Fahrenheit, en que ellos encuentran, ¿cierto?, a esta mujer que tiene muchos, muchos, muchos libros y que finalmente ella saca el La fósforo, ¿no?, cerilla, como, el fósforo. y se quema, ¿no? Y se quema Claro. junto a los libros, que ese también es otro de esos momentos, así como Clarice remece las convicciones de Montag, también el encuentro con esta otra mujer, y me parece importante que sean mujeres, ¿cierto?, las que nos están generando esto, también lo remece, porque él dice, no me puedo quitar de la cabeza, ¿cierto?, esta imagen de esta mujer quemándose, y pensar como que hay alguien dispuesto a perder la vida, ¿cierto?, y a quemarse junto a sus libros. O sea, es tanto ese amor por esos libros que él empieza a dar más curiosidad y saca libros y guarda libros, ¿no? Y empieza también a desarrollarse más esta transformación, ¿cierto? Es encontrarse con ese amor por los libros y ver, ¿qué será? Porque qué raro, ¿cierto? Y que está sucediendo esto de la quema. Entonces, la biblioteca. Y por otro lado, otro tema que va a ser muy importante y que fue una de las razones también para escribir Fahrenheit es la tecnología. Vemos muchas cosas en Fahrenheit que ahora a uno le suenan como de todos los días, como audífonos, ¿no? Sí, claro, ese. Gente que anda con audífonos. A ver, le hablaba por la oreja y ya. Sí, como en los programas de televisión, así como Sí, Teletón y esas cosas. Así. el, La el, muela, tam- la muela. también un poco la realidad virtual, porque la televisión que nos muestra Fahrenheit no es el aparato de televisión, aunque sí hay algunos, sino como que todas las paredes de tu casa, ¿cierto? Sí, Como que tu casa se convierte en una televisión, y que incluso la mujer de Montag, ¿cierto? Mildred, ella dice que son su familia, ¿no? Y habla de ellos como los tíos y las tías, ¿cierto? Las claro. personas que le aparecen en los programas, en las telenovelas, ¿no? Que, no, que claro, aquí es llevado a donde yo podría tener aquí un personaje en una de mis paredes, pero si uno piensa, personas que están muy solas y si ven televisión todo el día, obviamente las personas de ficción que están en la telenovela son parte de su familia, ¿no? Claro. Las personas que ven el matinal en la mañana y que las personas del matinal, a mí no me gustan los matinales, pero las personas que ven el matinal en la mañana porque las acompaña mientras, no sé, están haciendo el aseo, mientras están tomando desayuno, y se establece una relación ahí. Yo creo que Bradbury ahí fue muy, muy inteligente, o sea, hay algo afectivo ahí, si no es solo como diversión tonta, hay algo, hay una soledad, hay un encuentro, ¿cierto? Hay algo que pasa. Y bueno, ya a él le daba mucho susto el avance de la televisión. Él decía que le daba mucho susto porque primero había visto cómo la televisión se había comido la radio, que era un medio que a él le gustaba mucho, y cada vez se vuelve menos popular porque la televisión empieza a agarrar fuerza. Estamos pensando en Estados Unidos, obviamente la televisión llegó antes a Estados Unidos, ¿cierto? Es otra la relación. Pensemos en esas típicas películas donde tenemos a toda la familia, un poco los Simpsons también, como toda la familia frente al televisor comiendo, ¿no? Como esa realidad. Y él veía él decía, si es que siguen las cosas así, ¿no? La gente ya no va a leer, ¿no? Porque si la televisión tal vez se coma toda esta necesidad de encuentro con otras historias, y entonces se va a comer a los libros, ¿no? Entonces, en esta sociedad distópica tenemos la televisión que se está comiendo los hogares, porque los hogares se están convirtiendo en televisores gigantes, básicamente, ¿no? Y los libros están siendo quemados, ¿no? Entonces, ese mundo que a él le daba mucho miedo, un mundo de televisión, pero no libros, ¿no? Si bien obviamente pueden convivir las dos cosas, y luego Ray Bradbury también escribió guiones y guiones para películas, o sea, no es que era enemigo completo de lo audiovisual, pero sí le daba un poco de miedo que la televisión fuera reemplazando la felicidad que a uno le da a los libros y la entretención que le podía dar a uno los libros. Y por eso esta figura del televisor grande y de esta mujer obsesionada con estos personajes que forman parte de su familia y que también un poco la espían, ¿no? Como también dan esa sensación como de vigilancia permanente. También otros temas que son importantes en el libro van a ser los libros como objetos. Eso suena obvio, pero es importante que lo que tenemos acá lo que se quema son los libros. De nuevo, no es que estén quemando máquinas de escribir, no es que estén quemando, ¿cierto? O sea, por lo menos lo que se ve en el libro es como queman los objetos, libros Sí. de papel.
¿no? Yo ayer traté de ver, pero me quedé dormida, lo confieso, la última versión de Fahrenheit, la película que salió hace un par de años, La del 2018. sí, la de HBO, Sí. y como que no me enganchó mucho, porque claro, las personas como que subían los archivos a los computadores, era como ya, pero es que eso no es Fahrenheit, o sea, no es eso, Fue una actualización de... lo actualizan, por supuesto, pero sí es interesante que tenemos por una parte ese libro como objeto, que va a ser como el comienzo de Fahrenheit, y por eso la obsesión por quemar los libros, como de verdad, quemar Claro. el objeto, pero después, a medida que va avanzando la historia, nos vamos dando cuenta que el libro se piensa como eso que va más allá del objeto mismo, ¿no? El libro como una memoria, el libro como una historia, el libro como algo que formó parte del cuerpo y de la imaginación de un autor y que por lo mismo entonces tal vez puede formar parte del cuerpo y la imaginación de un lector o una lectora o de otra persona, ¿no? Entonces por eso tenemos ese cambio de esta cosa individual, personas que tienen libros, les queman los libros, a personas que se empiezan a aprender los libros y empiezan a vivir en comunidad y a tratar de ser una biblioteca humana, ¿no? Yo creo que esa evolución o ese camino que plantea la novela es muy bonito. Y hay un momento en que se menciona en la novela que dice que los libros finalmente son como un medio de transporte de historias, ¿no? No es, el libro no es el objeto libro, sino lo que está adentro. Y lo que está adentro puede transmitirse de muchas formas. Y yo creo que eso es un argumento muy bonito también para pensar en los audiolibros, en los libros electrónicos. O sea, finalmente, cada, yo soy muy, porque soy una lectora feliz, no sé si soy una escritora tan feliz, pero sí, sí soy una escritora feliz, pero soy una lectora muy feliz y me parece que cuando uno quiere mucho leer algo, uno lee en lo que sea, o sea, yo leo en lo que sea, o El sea, soporte ya da lo el mismo. soporte da, o sea, si puedo comprar el libro en papel, lo voy a comprar, si no, lo pediré en la biblioteca, si no, lo puedo bajar al Kindle porque puede estar disponible ahí, si no lo escucho, lo audioleo, ¿cierto? Y por eso Claro. me gustan mucho los audiolibros. Entonces, creo que ese es un muy buen argumento cuando empiezan a veces las peleas de no al libro electrónico o no al audiolibro es hacer trampa. No, o sea, finalmente el libro es este medio de transporte de las historias y ese Sí. medio de transporte puede cambiar, ¿no? Entonces, y yo creo que también, y también tiene relación con el volver al pedestrian o al peatón en vez del automóvil y la autopista, ¿no? Como volver al cuerpo, ¿no? O sea, como el libro deja de ser ese objeto de papel, pasa a ser otra vez parte del cuerpo de una persona, o sea, una persona, no sé, cuando yo escribo un libro soy yo la que saco una historia de alguna parte y la plasmo en palabras y está en el computador y después la imprimo y después se convierte en libro, o sea, que vuelva al cuerpo, o sea, ¿cierto? Que el libro vuelva al cuerpo eh, y, que, y, que, y que pueda uno, ¿cierto?, relacionarse con esa literatura como sea. Otro tema que suena súper cursi, pero insisto con esto, que es la amistad. ¿No? Y va a ser un tema que está muy presente ahí. Y la amistad está más presente que otras relaciones afectivas. O sea, si uno piensa en Fahrenheit, no vemos a los papás de Montag, por decirle, no vemos a sus hermanos, no vemos, lo tenemos a él que tiene una mujer con la que no se lleva bien, que ya no la quiere, ¿no? Ella está como absolutamente consumida por la televisión y de hecho está ese momento que es tan triste y es tan banal a la vez y tan triste cuando ella le dice, ya, pero ¿cuándo nos conocimos? Y ninguno de los dos se acuerda, ¿no? Como cuando uno diría, ya, uno se le pueden olvidar muchas cosas de todos los años que uno pasa con alguien cuando llevas muchos años de relación, pero que se te olvide cuando conociste a esa persona es como, no sé, alarma, como No, todas no, las no. banderas de alarma habías y por Exactamente. haber, ¿no? Entonces me parece súper interesante que este libro nos saca como de ese eje de pensar, no sé, relaciones de pareja, relaciones de familia, y nos va y nos muestra otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces la relación de este señor con esta chica más joven, que tampoco esto no es Lolita, ¿no? No es esa la historia tampoco, porque es que podría serlo, porque, ¿cierto? Pero no lo es, ¿no? Es un No, momento de amistad, que es un momento, un par de semanas o de días, porque después ella ya no está, y se claro. entera de una forma muy abrupta. Entonces es ese encuentro con un otro, esa conversación con un otro, esos paseos caminando, esas preguntas que surgen. Después tenemos la amistad de Montag con Faber, ¿cierto? Que también que lo ayuda en un momento, que le transmite, ¿cierto? Le pasa esa cosa para ponerse en la oreja y lo ayuda en un momento, después él tiene que arrancar.
después la posible amistad, ¿cierto? Que se puede formar entre todas estas personas que se están aprendiendo los libros. Entonces pasamos como a otro tipo de relaciones, y la familia también. Tampoco vemos a la familia de Faber, no vemos a la familia de Clarice. Nos cuenta que tiene un tío, nos cuenta que tiene, cierto, que hay familia, pero no los vemos interactuar mucho, sabemos que está como adentro de la casa, pero no están ahí tan presentes. Entonces tenemos a estos individuos que por momentos conectan, ¿no? Y esa conexión transforma. Sí. Y que es también la relación que uno tiene con los libros, ¿no? Como que uno podría pensar en la relación con los libros como una relación también de amistad, ¿no? Como yo tomo este libro y lo acompaño, me acompaña un tiempo, lo trato de entender, después queda ahí, después lo puedo volver a retomar, ¿no? Entonces como ese tipo de relaciones, y me parece, y creo que es muy bonito en esta novela, o sea, que nos centremos en esas, y que esto no se trata de Montag tratando de ganar el amor de su mujer, ¿no? O qué sé yo. De hecho, la mujer lo traiciona, lo acusa, termina la casa quemada, o sea, se va para otro lado, esa historia, ¿no? Ray Bradbury era un hombre felizmente casado, pero bueno, en esta obra está eso, ¿no? Como tratar de irnos hacia otro tipo de combinaciones y de relaciones humanas, relaciones afectivas de amistad, de estas comunidades que no son familias, sino que son por elección, que toda esta gente que está aquí, que los une el amor por los libros. Uno podría pensar como los clubes de fans o los clubes de lectura, o sea, comunidades que se arman en torno a como objetos que uno quiere, ¿no? Como la Sí, gente que es fan de ciertas cosas, o las personas que corren, las la personas comunidad que, que quiere ¿cierto? preservar ese conocimiento. Absolutamente, ¿cierto? Entonces es de todas maneras una novela sobre la sobrevivencia, Sí. finalmente, ¿cierto? Porque es la sobrevivencia de las historias, es la sobrevivencia de ciertos afectos, es sobre la memoria, ¿no? Y también otro tema que creo que es interesante pensarlo en relación a este libro, y partiendo por este primer germen, que es el cuento del peatón, es la velocidad, ¿no? Como plantear, que se nos plantean distintos tipos de velocidades también. O sea, la velocidad de nuevo, de estas ciudades y estas transformaciones tecnológicas que veía Bradbury, el automóvil que había entrado en todas partes, que la televisión que está en todas partes, y que nos permite una cierta inmediatez, ¿cierto? La televisión, incluso en esa época, uno la prende y bueno, y sale una imagen y uno ve algo que está pasando, etcétera, etcétera. Ahora es más todavía y hay más canales y qué sé yo, pero está esa velocidad. Y la velocidad La, de la lectura también es distinta, ¿no? la inmediatez. Y la velocidad de caminar también es distinta, ¿no? Sí. Entonces, como de alguna manera el libro también vuelve a esas otras velocidades. Y aprenderse un libro de memoria es otra velocidad, por supuesto. ¿No? O sea, hay un minuto en que cuando dicen, acá vive el primer capítulo de Walden, acá vive el segundo capítulo, ¿no? Porque finalmente, claro, somos personas limitadas, y eso también creo que es valorable de este libro, que reconoce esa limitación. No dice, no, sí, yo me aprendí toda la biblioteca de la universidad. No, dice, yo me aprendí un capítulo, ¿cierto? Y tú otro capítulo. Y Cada así vamos integrante de la armando. comunidad va aportando algo. De hecho, él va a aportar el Claro, Eclesiastes al final. exacto, él tiene el Eclesiastés, y entonces tenemos eso, como nos necesitamos, porque para seguir leyendo yo necesito a la otra persona que es un capítulo, ¿no? Exactamente, Yo sí. no, yo no puedo encarnar a un libro yo sola, ¿no? Tal vez, no sé, yo puedo encarnar las primeras 10 páginas de la señora Dalloway, pero no el libro completo, ¿no? Entonces necesito a muchas otras personas para que armemos ese libro. Entonces se da también eso, esa idea de esa velocidad, y por eso no me gusta la adaptación. Yo no he visto la antigua, no sé tú, Domingo, si viste porque hay una A película la de de Darfur. Truffaut, Sí, sí. sí. ¿La viste? No, no la he visto. No, no la he Ya. visto. No. Quiero verla porque Neil Gaiman en su introducción Está a difícil de encontrarla, la verdad. ¿sí? Allá. Está Neil, difícil, sí. Neil Gaiman en la introducción a la edición que yo tengo ponía que la versión de Truffaut, el final parece que es más oscuro que el final del libro, como que le daba como un tono más ominoso, así que quedé curiosa y no la encontré, y dije voy a ver la nueva, y la nueva me quedé dormida. Pero en esa película, pero una de las cosas que me molestó también era esa velocidad, porque cuando veías a las personas, no era al principio de la película, tal vez después cambian, como dije, me quedé dormida cuando llegaba como la mitad, estaban, claro, como subiendo las cosas como a internet, como que iban subiendo todos los libros para que estuviera la información en un servidor que tenía un nombre, y claro, eso no es
el aprenderse de memoria. O sea, que yo suba al Google Drive, no sé, un montón de libros, no es lo mismo que yo me trate de aprender 10 páginas de un libro, ¿no? Entonces, ese Ajá. compromiso, ese cuerpo, esa velocidad Va por detrás el de mí lado, es distinta, va por otro camino. exactamente. Entonces creo que eso es importante de rescatar acá. Después, la tecnología y los afectos, bueno, lo mencioné un poco antes, como el tema de la tecnología no solo, y que pasa en la ciencia ficción, que por lo general, o en las novelas distópicas, que por lo general se introducen cosas tecnológicas, ¿no? Como Claro. una de las cosas Algo que, metálico y frío, pero en este caso claro, no. algo pasa, ¿no? Mm, Y de hecho, bueno, Neil Gaiman decía, y creo que Ray Bradbury también, que la ciencia ficción no es tanto del futuro, es sobre el presente, ¿no? Los escritores de ciencia ficción toman ciertos elementos del presente y los expanden de tal manera para que uno pueda darse cuenta como de este potencial luminoso que tienen hacia el futuro, ¿no? sí, Más que hablar del 2049, hablar del 2022, y de hecho se menciona el 2022 en este libro en un momento. sí. Eh, entonces, cómo la tecnología tiene un efecto en los afectos. Entonces, en el caso más obvio de esta novela es la televisión, ¿cierto? Acá no tenemos la imagen de la televisión que no sé, que los Simpsons, ¿cierto? Que tenemos a todos mirando la pantalla como embobados, sino que esa casa que se está transformando en una televisión y donde finalmente Montag ya no encuentra un lugar, ¿cierto? Como, porque todo es pantalla, hay pocos lugares donde esconder cosas, él le cuesta, como, suena súper inocente al principio cuando dice como, escondió el libro bajo la almohada, y es como, Sí, ya, pero amigo, como póngale un poco más de empeño en esconder algo, como, ¿cómo le esconde bajo la almohada? Y es como, claro, porque o sea, si toda tu casa son pantallas, en verdad, ¿dónde metes las? Debajo de la almohada probablemente, no hay mucho más. Entonces, eh, como esa sensación de que la pantalla se estaba comiendo a la casa, ¿no? Y que también habían esas máquinas que le succionaban cosas a la mujer, cambio ¿no? de sangre, claro. Cambio de sangre, como para que estuviera sana. Entonces tenemos también esa invasión en los cuerpos, o sea, la invasión en las familias, la invasión en los cuerpos y esa total desconexión en esa pareja, ¿no? Sí, Donde finalmente la familia es las personitas que están en la pantalla y no esas dos personas que viven dentro de la casa, que podrían ser, que deberían ser la familia de la casa, ¿no? La familia de la casa son las personas en la pantalla. Y ella se junta con sus amigas a ver tele, ¿no? A ver gente en las pantallas también, ¿no? Y se dan ese tipo, entonces está esos afectos como contaminados por la tecnología, mal moldeados, maleados por la tecnología, y después, perdón ahí el individualism, porque tengo el computador en inglés ah, y me lo sí. cambia, pero también, está una alarma para que no, para no distraerme tanto. Y también el individualismo versus la comunidad, ¿no? O sea, cómo tenemos, partimos de un Montag que está solo, o sea, que quema, que tiene esas reflexiones, que sale a caminar, hasta que, claro, se encuentra con esta chica que es muy inusual, que tienen una relación que es difícil de definir, uno no sabe, esa amistad en un momento él mismo se lo pregunta, como, ¿qué es la amistad? Esa amistad, claramente no, obviamente no es una relación romántica, él en algún minuto piensa, podría ser como tu padre, ¿no? Como hay ahí Sí, le pregunta que por qué no tiene una hija. claro, ella le pregunta por qué no tiene hijos, y él como que no contesta, y él dice como que él podría ser el padre de ella. Entonces hay como una familiaridad media rara, pero tenemos esos individuos que conectan como por instantes, y luego estas comunidades que surgen en base no a la... Edward Said tiene un concepto que dice las relaciones de filiación y las de afiliación, ¿no? Y las relaciones de filiación tienen que ver con la sangre y que uno está más o menos obligado, o sea, uno nace en la familia que nace, tiene los papás que tiene y los hermanos que tiene y ya, ¿no? Y obviamente hay un lazo ahí y todo eso. Pero después están para él, lo que él valora más, Edward Said, que dice que son las relaciones de afiliación, que tienen que ver con los gustos de las personas, ¿no? Con los deseos, con las voluntades, ¿no? La gente que de repente, no sé, tal vez no se lleva bien con su familia, pero tiene un grupo de amigos animalistas y son como una familia, o amigos que viven juntos en una casa, ¿no? Entonces se empiezan a generar también estas otras comunidades, y yo creo que también la novela nos abre como una ventanita a pensar también esos otro tipo de relaciones, ¿no? No solamente
de nuevo, las clásicas, las típicas, lo que uno podría esperar, ¿no? Y eso era lo que tenía para comentar, así y hacer la presentación, como les dije, muy Y María José. a la hora, para poder tener una media hora, un poquitito menos Muy de media matemático. hora, para conversar contigo, Domingo, con las personas que quieran Sí, conversar, hacer preguntas, hacer comentarios también. Esta es una novela que tal vez algunos de ustedes, y cuéntenos, porfa, tal vez lo leyeron en el colegio, o lo leyeron de muy chico, no sé si lo leyeron de muy chico y ahora vinieron a esta función con ese recuerdo, o si claro. volvieron a leerlo, porque yo me acuerdo, a mí me lo hicieron leer alguna vez como en el colegio, y Sí, me en la acordaba, media. y claro, y lo que yo me acordaba de estas cosas como de efectos especiales, ¿no? Como el quemar los libros, Sí, el que persigan a Montag, ¿no? Como eso. Y después cuando ahora lo releí para la sesión de hoy día, claro, me llamó mucho la atención, y que de hecho quiero hacer algo con eso porque me llamó mucho la atención el personaje de Clarice, ¿no? sí, Como esos encuentros, esas reflexiones, esa comunidad de lectores, y esos lectores esperanzados, pero no ilusos, ¿no? O sea, como no es que diga, no importa todo, y que dependen del otro. Yo creo que eso también es muy importante, porque pensando en mundos de mucho individualismo, ¿no? El sentir, no, yo necesito al otro. No es que, como, no es un accesorio, yo necesito a la otra persona. En el caso de estos libros, necesitamos a todos los capítulos de Walden, ¿no? Que están encarnados en distintas personas. Yo no me la puedo sola, ¿no? Entonces no, yo creo que ese exactamente. mensaje también es súper interesante en este libro, porque no es el héroe, no es que Montag llega y dice, y me aprendo todos los libros y yo salvo a No, la humanidad. bien No, humilde. y va aprendiéndose de a poco, él tiene Mm, susto, él dice, y si se me olvida, ¿no? claro, Entonces está eso, como el ser humano como una tecnología que falla también, o sea, que no es que sea, uno no es un disco duro y que va a aprender exacto las cosas. no es Entonces, infalible. claro, entonces es pasar esas otras tecnologías de la memoria, esas otras formas de leer, que necesitan a un otro. No sé, como casi cuando uno vuelve atrás y piensa en cuando no existían, o sea, las personas no leían tanto, y estaba porque era caro, porque no estaba el alfabetismo tan desarrollado, y habían comunidades y alguien contaba historias, ¿cierto? Alrededor de un fuego, no sé, y le contaba a otra gente, y estaba ese maravillarse en comunidad. Entonces, me parece bonito también que el libro vuelva a la idea de comunidad. Sí. Veamos qué es lo que nos tiene parado Ah, sí, la a ver, Andrea, ¿no? Andrea, ¿qué hay? Andrea, te invocamos, Andrea. Ven, aparece. Ahí está. Hola, aquí estoy. Em, Tenemos varios comentarios que han aparecido Ya, ahora. lee los comentarios, son Ah, entretenidos. Y el primero va hacia Domingo, en verdad, pero es importante hablar. Ah, ¿por qué? vale, dale. El Lía fan nos club de dice, Domingo, el fan club de Domingo. claro, Lía dice, solo quiero decir que Domingo se supera mes a mes con la presentación. Y Ah, muchas buenas gracias, tardes. Lía. Gracias, Muchas Lía. Sí, gracias. yo no merezco las palabras de Domingo, pero las agradezco. No, y cada vez voy encontrando algo nuevo. Por ahí. Y después tenemos el comentario de Sofía Witt, que dice, igual es interesante ir aún más atrás y Ujú, pensar por qué alguien protegería un libro. ¿Qué ujú, son realmente los libros más allá del papel? Esto ujú. fue el comienzo de la presentación. Y Julio Briones nos dice que para el personaje de Mildred, Bradbury se inspiró en su suegra. Esto me suena un poco como Condorito, no sé si es real, pero puede ser. Ahí la señora Tremebunda, Claro. Sí, Mildred, No, ¿y será de verdad eso? No, era una broma. No, yo dije, no, sí. ¿cómo? ¿Era Nos una broma o no? acaba de decir Julio que era una broma. Ya, está bien. Pero Julio, po. y dije, wow, estas son cosas que se repiten en el mundo. Sí, claro. Después Iván nos dice, muchos de los personajes, tras la fachada de la felicidad impuesta, son seres inconformes con sus vidas. Ujú, Esto los lleva a que busquen la muerte para salir de ese estado. Esto Mildred. ocurre con los casos que se muestran en los noticieros sobre las personas que mueren en accidentes automovilísticos en las carreteras por manejar a exceso de velocidad. Mm, Mildred, que quiso suicidarse por una dosis mayor de las pastillas que habitualmente consumía, y con el claro. mismo capitán Bill, quien, de cierta forma, es liberado por Montag cuando usa el lanzallamas con él.
Y también nos dice que en la película de Truffaut, los hombres libro memorizaban y recitaban los libros para no olvidarlos. Cada uno pasaba a ser identificado por el título del libro que habían elegido o le habían asignado. La última escena muestra a varias personas paseándose frente a la cámara recitando su libro. ¡Ay, qué bien! No, Bonito. pucha, la necesito. Biblioteca UC, Vamos a tener compren la que... película, Biblioteca UC. Ahí tal vez para el próximo año, no sé. Y hay películas, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo era Sí, joven, sí, y me acuerdo que ahí, la Biblioteca de San Joaquín tenía películas. exactamente. Sí, Hay que pedirnos. Sí, no, pero quiero, aprovechando de decir eso, que cuando hablábamos también de la velocidad, o sea, como también aquí está, y hay un momento en que Montag está como apestado y Mildred le dice, no, pero sale a manejar, ¿no? Como sale a manejar bien rápido y ahí a uno se le olvidan las cosas, entonces también está esa sensación de, claro, de esa velocidad, ese vértigo, sí, mucha gente muy insatisfecha, yo creo que es un libro también de pocas personas que quieren mucho las cosas que quieren y muchas personas muy solas también que no encuentran un sentido en sus vidas, o sea, que es bien fuerte. Y lo otro que se me había olvidado comentar a modo de anécdota es que otra cosa que decía Bradbury cuando contaba cómo había escrito esta novela es que en un minuto él no sabía cómo le iba a poner al libro y le tuvo distintos títulos, todos muy malos, y entonces en un momento él llama, dice la leyenda, capaz que no está cuenteando, pero él cuenta que llamó a superintendente la de bomba bomberos. de los bomberos, ¿sí? Claro, a la sí. estación de los bomberos, y llamó y preguntó a qué temperatura se quema el papel. Y que le respondieron a 451 Fahrenheit, y entonces así se llamó el libro. Oye, permíteme otra anécdota del Dale, libro. por favor, sí. No lo han mencionado, pero Hugh Hefner fue el que compró y fue publicado ¿Sí? Fahrenheit a modo de, En serie. sí, Sí, en sí, Playboy. sí. Bueno, Y es no, que eso y no también, solamente a él, ¿ah? O sea, no, yo no, me no, eso te iba a estaba decir, es que Úrsula K. Le Guin, Ursula K. Le Guin, sí. sí, Lo que pasa es que Playboy, que de nuevo, cuando uno piensa en Playboy, piensa en otras cosas, claro, pero, claro. pero Playboy era una revista que publicó a muchos autores muy importantes, O y no sea, solo, Doris Lessing, por ejemplo, y no solo premio publicó, Nobel. no solo publicó cuentos de autores muy importantes, sino que también hay entrevistas muy buenas de escritores ahí. No me acuerdo, en este momento no tengo el dato, pero hay algunos escritores que en vez de tú decir la mejor entrevista que le hicieron está en el Paris Review, está en el New Yorker o en el New York Times, Claro, no, se la hicieron en Playboy, ¿no? sí, Como sí. tenía, Margaret Atwood también tenía anotado por ahí. sí, ¿no? Sí, tenía, no sé si ahora, pero en esos años era una revista donde también se le daba un lugar importante a la literatura y que también, tal vez por no ser tan prestigioso en términos literarios, le abría la puerta a un montón de, claro, a obras más raras, ¿no? Pues Sí, se y a atrevían a publicar latinoamericanos cosas más también, pues. raras. Sí, así que sí, muy bien. Buen dato. Ya, vamos con el próximo comentario de Sofía. Ujú. Dice, siento que la desconexión con el mundo que vemos con el protagonista al principio del libro está muy vigente. Cuando le dice si ha visto el cielo y se da cuenta que no ha mirado lo que está alrededor suyo. A veces Sí, siento que no vemos lo que nos rodea hasta que alguien nos lo hace notar. Sí, absoluta, tiene toda la razón. O sea, y de nuevo también por ahí viene lo del encuentro con Clarice, ¿no? Como que también le hace darse cuenta de cosas que, no sé, que uno sí debería cuando estar le al frota tanto. con la flor en la pera y le Con dice, la flor y la pera, y dice como, no, no dependiendo de estás eso, si está enamorado. enamorado o no, y no, Sí. entonces no estás enamorado, y es como, Oh. chan, Pero ¿qué te crees? Le dice, así como, claro, y y se no, y va aparte, esa escena pensando. es muy fuerte, porque aparte él dice como que le quería rebatir, pero no podía rebatirlo porque No sabía tenía que era cómo. verdad, ¿sí? Sí. Fuerte. O sea, finalmente, igual esta novela es una novela sobre el matrimonio, muy fuerte. O sea, como Mm. pensar en esta, porque podría ser una novela de esta pareja y a Mildred que le guste un chiquillo, ¿no? Pero no, el amante o el otro en esta relación en verdad son los otros en la televisión, ¿no? O sea, la televisión finalmente se está convirtiendo como en una suerte de otro Claro, que se está relacionando más con su mujer que él mismo. sí. Absolutamente. Ya, Y adelante, Andrea. tenemos también a Julio Briones, que nos cuenta que si bien los temas del libro los encuentro bien atractivos, la quema del libro, el debilitamiento del pensamiento crítico, como política pública, la deshumanización de la sociedad y de las familias,
Me ha resultado medio fondo su lectura. No me había dado Oh, cuenta, pero creo que busco en los libros leer sobre tiempos pasados o presentes más que sobre tiempos futuros. No sé, no estoy seguro. Quizás me ha chocado el mundo tan deshumanizado que se presenta en el libro. Me resulta muy árido. ya. Yo ahí igual, o sea, siempre a uno, o sea, siempre les pueden no gustar los libros que estamos leyendo, ¿sí? Eso, pero yo creo que habría que revisar también el tema de la traducción, no vaya a ser un, porque yo no lo he leído en castellano, o sea, lo leí en castellano cuando estaba en el colegio, no me acuerdo, pero yo lo, ahí Domingo que después recomiende su edición, porque por lo menos yo lo leí, Minotauro, yo le recomiendo porque aparte que viene el libro, ¿sí? viene posteriormente un postfacio de Ray Bradbury y dos Ah, cuentos más, El Parque de Juegos y La Roca Gritó. buenísimo. Y está de mal. Bueno, pero a lo que voy es que yo lo leí en inglés y escribe muy, o sea, y Bradbury es muy entretenido para contar. O sea, yo creo que es un gran como, cuando uno lo dice en inglés, como un storyteller, no solo como un writer, como un autor que escribe, sino como un contador de historias. Y yo veo un poco eso aquí y por lo menos como que a mí me agradó especialmente en reencontrarme con este libro y reencontrarme con lo bien que escribe. Entonces, como que se te haya hecho árida la lectura y todo, yo creo que habría que fijarse tal vez, si es que no fuera un problema de traducción, tal vez no, tal vez en verdad que este libro no es el libro para que tú te memorices, Julio, tienes que buscar otro libro para memorizar porque este puede no ser la mejor idea, Claro. pero habría que revisar la traducción, porque es verdad que a veces pasa eso, hay veces en que algunos libros, no porque la traducción necesariamente esté equivocada, pero puede estar muy españolizada, puede Sí. estar con algunos términos, ¿no? Que no respeten la cadencia o el ritmo de cómo escribe Bradbury, entonces, para revisar un poco eso, y sin haberla leído, Minotauro en general tiene, o No, una sea, buena. es como el lugar para ir para buscar las ediciones en español de libros de ciencia ficción, así Sí. que, no sé, por si acaso lo menciono. Igual Julio nos precisa que no es una crítica a la selección del libro para este club, solo era No, no, su apreciación personal. no, sí, sí, sí sé, pero Minotauro también ahí está. no, no, sí, yo sé que es una crítica, pero lo que voy es que es un libro, o sea, cuando dijo que que no le había gustado no tanto como por los temas, sino porque se le había hecho la lectura, como que pensé, bueno, tal vez podría ser una opción que el problema haya sido la traducción. Entonces, pero también perfectamente puede ser que no sea el libro o que este no sea el momento para leer el libro, hay tantas razones. Sí. Sí. Yo igual, antes de empezar la sesión, le confesé a Domingo que Bradbury no es mi favorito. Y Ya, creo que ahora descubrí por qué, porque tú acabas de decir que él es un escritor muy feliz. sí. Entonces, yo prefiero los escritores muy... La muy- Sí, oscuridad. pero Andrea, cuando digo que es muy feliz es porque él es muy feliz. Las cosas que, Claro. o sea, Fahrenheit es un libro bien tremendo, no. Sí, real. Pero no sé, no es mi Pero favorito, está así bien, que Julio, estoy contigo. muy bien. También tenemos un comentario de Andrés Hernández que dice completamente de acuerdo sobre Clarice. Es el personaje más interesante y la que mueve la historia, la que Iba genera cambios Clarice. y es increíble porque aparece poco en realidad en la historia y su muerte es muy abrupta. Sí, Montag y nosotros nos enteramos indirectamente, ni siquiera queda certeza sobre cómo realmente exactamente. murió o si es que murió. Creo que Bradbury le quedó debiendo al personaje, así que ahí tienes a alguien en el Team Clarice. Muy bien, voy a escribir, mi próxima novela se llama Clarice y va a contar la historia. Clarice en verdad se escapó. No, porque Sí, es que es verdad lo que dice Andrés. no hay Es verdad. certeza. No hay certeza porque lo Mm, cuenta Mildred, que es una sí. señora que vive en su propio mundo, y como que dice, sí, no, No, y Viti también, murieron, pues, la, el la, la, personaje. y después el jefe dice, y como Mm. que se murió en un accidente, Pero que la no atropellaron, lo. dice que la Sí. atropellaron, después como que parece Mm, como que lo hubieran quemado su casa también, sí. entonces, Pero finalmente Montag, cuando está viendo la destrucción de la ciudad y ora por todos los que están en esa ciudad, entre ellos Mildred y también sí, está Clarice, sí, a mí me quedó esa sensación tal vez de que pudieron haberse salvado. sí. Andrea nos dice, la presentación fue maravillosa y el PowerPoint un cierre de ciclo alucinante. Lo más de lo más. Agradecida totalmente por estos talleres. Muchas gracias por todo lo que nos transmites y con tanta pasión. Ansiedad total para saber si sigue el ciclo el año próximo. Sigue. Sí, sí, sigue de todas maneras. Hacemos pausa por el verano.
pero retomamos en marzo probablemente o abril. En enero vamos a postear la información del calendario para que sepan, pero según entiendo les llegó una encuesta o les va a llegar una encuesta si es que no les ha llegado todavía, para que den sus recomendaciones, porque siempre tratamos de incluir algunos de los títulos que ustedes mismos recomiendan. Entonces, a nosotros nos sirve súper harto ese material para poder tomar las decisiones, porque tenemos que incluir hay muchas consideraciones que tenemos que prestarle atención, que sean de repente materiales que puedan estar en la biblioteca de la universidad, que sean más o menos de fácil acceso. O sea, no voy a hacerles leer un libro que solo se consigue en una editorial chiquitita en Chile y las personas que se conectan desde otros lados no van a tener acceso a ella. Entonces, hay que pensar bien ahí qué, pero nos sirve mucho su guía. Y de hecho, el primer libro que leímos para este ciclo, que fue Drácula, fue porque lo recomendó Lía, ¿cierto, Domingo? Que lo recomendó, que había que leerlo, y por eso lo leímos. Entonces, si hay algún libro o algunos libros, siempre podemos tratar de incluirlo. No, Neil Gaiman, de todas maneras, o en el primer semestre o en el segundo semestre, de todas maneras. Así que para que por favor cuando les llegue la encuesta, o si después se les ocurre, mándenos mails, o a mí, o a la biblioteca, dando sus recomendaciones de libros para poder hacer un buen ciclo para el 2022. Y tenemos algo aquí muy interesante que nos deja Sebastián. Dice, leí el libro en el colegio y no alcancé a releerlo, pero me quedó grabada la parte de la gente cantando la canción del dentrífico Bentham, que muestra el efecto casi hipnótico que tiene la publicidad y cómo se ha insertado en nuestras vidas. Y deja un link para ver la película de UFO. No te creo. Bueno, pues se los voy a pasar. Por favor, reenvíenlo al mail, al WhatsApp, a algún lado. Sebastián, sí. Muy bien. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. No, y claro, o sea, la canción del dentrífico, y también también está ese momento muy bonito en que monta cuando está la Mildred como con invitados y él se pone a recitar poesía, ¿no? Claro. Están esos momentos. Se escandalizan. Sí, o sea, que es como que hubiera, no sé, entonces, como que tiene unos momentos tan geniales, ¿no? Y lo que dice Sebastián, como la televisión puede ser como una invasión alienígena, ¿no? En los cerebros de las personas, y también la publicidad, uno de repente se encuentra cantando jingles, o se acuerda de jingles, y es como, ¿de dónde salió? Y uno se acuerda del jingle de, qué sé yo, de una tienda, de una marca de zapatos, y nos ocupa espacio en el cerebro, que podrían ocupar los libros. Sí. Eso se muestra muy bien en la película Inside Out. Está ahí la propaganda. También tenemos a Alejandro Cofre, que nos cuenta que es la primera sesión a la que asiste. Me ha gustado, en verdad. Espero que sigan haciendo más el próximo año. Lamentablemente no he leído el libro, pero por todo lo que han dicho ya me dieron ganas de leerlo, así que buenísimo. Muy bien, sí, no, y seguimos el próximo año, seguimos. Julio Briones nos dice muchas gracias por el club de lectura de este semestre, qué bueno que siga el próximo año. Sofía también dice muchas gracias por todo, María José, estuvo muy interesante todo. Julio quiere tal vez hacer alguna sesión presencial, tal vez puede ser, ahí vamos a sí, es que eso también estamos evaluando para que sepa Julio, y bueno, y todos los que nos están acompañando, que una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue que nos permitió hacer esto por Zoom, y se nos unió gente de otras regiones de acá de Chile y de otros países, y eso por supuesto es muy bonito para nosotros y es muy bienvenido y no lo queremos perder. Entonces el club de lectura va a ser en Zoom, digamos, va a continuar virtual, pero estamos pensando hacer algunas actividades que puedan ser presencial, o tal vez presencial para quienes puedan ir a la universidad y transmitirlo por streaming, pero de todas maneras queremos, porque también, de nuevo, siguiendo a Fahrenheit, como ser el lugar de encuentro y encontrarnos en comunidad, también es importante encontrarnos presencialmente. Cada uno tiene que recitar un párrafo de un libro, eso sí, pero pero lo vamos a lograr. Y tenemos también, por último, a Jimena Cuevas, que dice gracias por este ciclo, hasta el próximo. Saludos. Muy bien. No, buenísimo. Bueno, ahí estamos con los comentarios y preguntas. Genial. No, bueno, y lo otro que ya los cupos ya están, se mencionó por redes sociales, y en enero vamos a hacer un curso de ICAO Virginia Woolf, hubo más interesados de los que nosotros pensamos, así que estamos muy contentos, y se va a volver a repetir el primer semestre, vamos a avisar en cuanto tengamos las fechas de
de la repetición, pero eso también nos hace pensar que podría ser bueno de vez en cuando hacer estos cursitos temáticos en torno tal vez a un género o a un autor. Entonces también, si es que se le ocurren ideas para ese tipo de actividades, también mándennos todo, porque eso nos ayuda también a pensar mejores formas de eso, de compartir los libros y de conversar de los libros que más les interesen. Entonces, para que también puede ser una opción para más adelante hacer otro ciclo temático y para que estén atentos a las redes sociales de la biblioteca, o no sé si alguno sigue las mías, porque vamos a estar siempre transmitiendo las posibilidades de hacer esas otras instancias, no club, sino mini curso, una charla, algún taller de escritura corto. Estamos pensando distintas cosas, entonces para que por favor nos sigan o a la biblioteca o a mí, a ambos, pero vamos a estar compartiendo por ahí también la información de las próximas actividades que vamos a hacer. Y muchas, muchas gracias por haberse conectado. Hay algunos que siento que son como mis alumnos, porque Julio, Sí, Tom, Lía. Lía, Ujú. que están siempre acá, así que Oye, María aunque no hagamos José, cosas presenciales, hasta un café deberíamos, si no tomarnos no, absolutamente, claro un que sí. almuercito o algo. Yo solamente agregar a lo que tú has dicho, que está súper bien, también saludar y agradecerles a quienes están detrás del ecrán, a Son, Mónica, son Pablo, Mariana, Andrea y maravillosos. Alfredo. Sí, sí, son lo máximo. O sea, a nosotros nos ven aquí, pero está todo este equipo ahí Sí, manejando la situación para que todo esto funcione como funciona, y lo hacen maravillosamente bien y con mucha alegría y con mucho cariño. Así que no saben el regalo que es para mí, y espero que sea también un regalo para todos ustedes. eso. Y recordarles que también pueden ver esta sesión y las anteriores en la guía temática que está dentro de Biblioteca UC, y también por el Facebook Live de Biblioteca UC. Así que esperando que hayan disfrutado este ciclo. Yo la verdad es que lo pasé re bien, muy bien, genial. Sí, y bueno, y también siempre les menciono bueno, soy lenta para responder de repente, pero si me escriben por mensajes directos ahí en redes sociales, tengo Instagram, tengo Twitter, o en el mail de la universidad, es mjnavia@uc.cl. Muchas gracias ahí, Andrea, por escribirlo. También si hay más preguntas, si hay más comentarios, tal vez alguien que se conectó ahora sin leerse el libro y se lo lee después y quiere mandar un comentario, mándenlo. A veces me demoro en contestar, insístanme, yo no me enojo que me insistan, yo sé que de repente me llegan avalanchas de emails si no alcanzo a contestar, no de acá, no es que es tan popular, pero de la universidad, mis alumnos, de mi Sí. trabajo, ¿no? Y a veces llegan muchos mails, entonces para que también podamos mantener esa conversación, y nada, y seguiremos, y espero que, bueno, gracias por acompañarnos en este semestre y todo este año. Ha sido otro año de pandemia, un año difícil, que parece que vamos saliendo y viendo la luz y la esperanza, así que ojalá que todo vaya saliendo bien, y que tengan un muy bonito fin de año, una linda celebración de Navidad junto a sus familias, y que el próximo año nos encontremos con mucha energía y con muchas ganas de seguir leyendo juntos y compartiendo las lecturas. Así sea. Muchas gracias a Domingo y a todos los de la biblioteca, y también a Letras UC, que me permite estar aquí también compartiendo mi tiempo con ustedes. Para mí es un honor y una gran alegría poder conversar con ustedes y recibir sus comentarios ahí vía la medium, que es Andrea, que es como que transmite los No, y le mensajes de invocamos, texto. ¿viste? Sí. Sí. Así que nada, muchas, 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 muchas gracias. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en el 2022. Eso.